Hoy día con nosotros tenemos el gusto ahí de tener la participación de Katy Susarte, Jorge Betzold y Alberto Vélez. Les presento un poco más de quiénes son, ¿ya? De su experiencia. Catherine es Senior Manager de la práctica de Human Capital en Deloitte, Chile. Tiene más de 12 años de experiencia en consultoría, liderando y ejecutando proyectos en el ámbito de personas, como gestión del cambio, diseño organizacional y desarrollo organizacional en distintas industrias y tanto en Chile como en otros países de la región. Jorge es Senior Manager de la práctica de Human Capital, también en Deloitte. Más de 17 años de experiencia en procesos de gestión del cambio, alineamiento cultural, desarrollo de liderazgo e implementar transformaciones organizacionales. Previamente ha desempeñado roles gerenciales en áreas de estrategia y de recursos humanos en Chile e Inglaterra. Alberto es consultor de capital humano del equipo de transformación organizacional en Chile, con más de 5 años de experiencia en recursos humanos y 3 de ellos en Deloitte, Chile. Tiene formación de psicólogo con especialidad en psicología organizacional de la Universidad Adolfo Ibáñez. Su experiencia se centra en servicios de consultoría relacionados con la gestión de personas, tales como gestión del cambio, evaluación de recursos humanos, diseño organizacional y adquisición de talentos. Así que vemos ahí mucha experiencia en el ámbito de recursos humanos, desarrollo de talentos y gestión del cambio. Todos temas, como decía al principio, que entendemos que son de gran interés y más todavía en esos momentos ahí de tantos cambios que estamos pasando a nivel país y también a nivel mundial. Así que bienvenidos a todos, muchas gracias ahí a nuestros expositores y les paso la palabra entonces a Katy para ir empezando. Muchas gracias, Lisian. Muchas gracias a todos por hoy día poder darse este espacio para compartir, como decía la invitación, para conversar, para poder compartir experiencias y también nosotros contarle un poquito de lo que nosotros hemos venido escuchando y trabajando en este ámbito que nos reúne hoy. Entonces, nosotros sabemos esto, lo hemos leído y lo leímos por décadas. Estábamos viviendo la cuarta revolución industrial, ¿ya? Y eso lo que significaba es básicamente la tecnología cambia a un ritmo acelerado, genera un cambio en sociedad, esa generación empieza a solicitar cambios en las organizaciones y finalmente las políticas públicas van tarde. Ejemplo reciente, el código genético es posible editarlo. PRISM lo hace posible hace una década. ¿Y qué es lo que ocurre? Las personas empiezan a poder comprar. Hoy día el valor es $140 a domicilio. El código viene de Estados Unidos, de hecho llega a domicilio. Y eso genera que la sociedad empiece a generar demandas y peticiones a instituciones de salud, por ejemplo, de cómo pueden personalizar drogas y se encuentran con políticas públicas que dicen aún no está normado cómo hacerlo. No es una crítica a las políticas públicas, es simplemente una realidad de que solo se puede normar lo que existe y por tanto cuando ocurre la revolución el cambio ocurre en forma exponencial y toma un tiempo adaptarse. La clave de esto es que efectivamente no es solo un cambio en tecnología, es un cambio en sociedad. Lo hemos vivido 3 veces antes. El cambio agrario hizo que en todos los países sudamericanos en la década del 60 más del 50% de la fuerza laboral estuviera trabajando ahí, en los campos, ¿ya? 1960, más de la mitad de la fuerza laboral estaba en el campo. En 3 generaciones eso cambió, pero fue gradual. Fueron 3 generaciones que permitieron que la automatización y digitalización y cambio tecnológico generaran el cambio en la organización, en nuevas industrias y en la sociedad. Y lo que estábamos viviendo en los últimos 10 años era justamente ese mismo efecto. Aparecían grandes tendencias globales, aparecían temas de reconocimiento y diferencia, aparecían fenómenos que lo interesante es que a través de tecnologías impactaban en todo el mundo. Tenía que ver con cómo esto además está bajando en todos los países, se articula legalmente estas nuevas demandas, estas nuevas peticiones. Efectivamente aparecen movimientos que son descentralizados, y que nuevamente hablamos de una forma distinta de organizar la fuerza laboral, las personas. Y además se expresa en estallidos sociales en los países de la región y a nivel mundial también.
Todo esto es el cambio habitual que uno esperaría con una revolución industrial. Ya lo vivimos 3 veces antes, está documentado. La diferencia y lo interesante es que en nuestro caso lo vivimos con un acelerador. ¿Ya? La pandemia es una triple crisis. Es una crisis sanitaria, económica y psicológica. Y lo que va a hacer desde el punto de vista de este contexto es que aceleró la transformación. Y por tanto, lo que los quiero invitar es que seamos conscientes de que ese futuro del trabajo del cual se habló y de ese proceso de transformación gradual, brutalmente profundo, pero gradual, que se esperaba una revolución industrial, llegó de golpe. Y por tanto, lo que vamos a conversar ahora tiene que ver justamente con cómo el quién hace qué trabajo, el cómo lo hace, el dónde lo hace, todo lo que hemos vivido con temas flex, todo lo que hemos vivido con temas de automatización, todo lo que estamos viviendo con temas de una fuerza laboral flexible, con nuevas demandas, tiene que ver con esta nueva configuración de cómo va a ser el futuro del trabajo que ya llegó y que estamos en proceso de adaptarnos. Lo último, antes de darle el pase a Katy, con cómo esto se materializa en los estudios que hemos hecho en Deloitte, es que hay 2 formas en que esto es visto, a nivel académico, a nivel teórico y a nivel práctico también. Hay una corriente que dice esto es el apocalipsis del robot. Eso quiere decir, básicamente, para los que leen Harvard Business Review o MIT, las publicaciones, todos los años hay un ranking de en cuántos años más qué profesión quedará obsoleta. ¿Ya? Este punto de vista lo que hace es decir, ¿sabe qué? Todos vamos a ser reemplazados más temprano o más tarde por una máquina. Nuestra perspectiva es distinta. Nuestra perspectiva, los que queremos invitarlos, es que todo lo que vamos a conversar es desde la lógica de que efectivamente tecnología y personas se potencian, se complementan. Y vamos a ver ejemplos de efectivamente cómo logran ser equipos con resultados superiores, cuando tenemos estos super equipos en que la tecnología desempeña ciertos roles o ciertas acciones, ciertas tareas en las cuales es muchísimo mejor que personas, y redefinimos roles para que efectivamente las personas hagan aquello que la tecnología no puede hacer y se ve aumentado por esta nueva habilidad que tenemos. Desde ese mismo punto y desde ese ámbito es que entonces queremos ir profundizando en qué dicen las tendencias y dónde están las preocupaciones de cara a este nuevo normal. Y nosotros como Deloitte, y por eso también queremos ir contándolos acá, tenemos una encuesta que la hacemos cada año de tendencias de capital humano, que en este caso la información que estamos revisando tiene que ver con lo que se hizo o la información que se revisó con más de 3.500 o 3.600 ejecutivos de negocio y de recursos humanos, y que participan de distintas áreas. Y aquí una cosa muy relevante para nosotros de mostrar es que cuando nos enfocábamos en esta gráfica de quiénes respondían a esta encuesta y estas tendencias que nosotros presentamos, esta gráfica que ustedes ven acá a la derecha abajo tendía a ser muy grande desde las respuestas, desde las áreas directamente de recursos humanos y poco del resto del ámbito de negocio. Y ese gráfico ha ido cambiando y ustedes ven que ahora el 44% de recursos humanos, el 56% es de negocio, lo que para nosotros es muy bueno, es un cambio muy positivo porque significa que la preocupación por el talento, por las personas, ha dejado de estar centrado solo en las áreas de recursos humanos y quienes están a cargo de eso y ha empezado a ser una preocupación o una temática relevante e importante en la organización en todos sus ámbitos. Así que eso también ahí es muy bueno para nosotros. Y desde esta tendencia, los principales hallazgos, los que queremos destacar aquí, es que los ejecutivos o quienes están respondiendo a esta encuesta se han dado cuenta que la capacidad de la organización para hacer frente a todas estas disrupciones que vienen, a estos cambios que cada vez están sucediendo más y más rápido, depende sí o sí de las capacidades humanas. Donde hay 2 prioridades, o la prioridad principal es, uno, que entregar la habilidad a la gente para que pueda adaptarse, adquirir nuevas capacidades, asumir nuevos roles, asumir nuevos desafíos. Y la secundaria es la capacidad de organizar y gestionar este trabajo de manera que la toma de decisiones sea ágil como los cambios que están sucediendo también. Tenemos que enfocarnos en eso. Entonces, con lo que plantea la primera prioridad, que tiene que ver justamente con esta capacidad de
cómo nuestras personas se adaptan y adquieren nuevas capacidades y asumen nuevos roles en este contexto de cambio abrupto. Entonces el 17% dice, sí, estamos muy preparados para esto. Y en la segunda, que tiene que ver con esta capacidad de responder rápido y por tanto gestionar esta transformación permanente, solo el 25% está preparado. De nuevo, esto lo que nos dice en realidad tiene que ver con esta percepción de dónde están las principales preocupaciones y cuán grande es la brecha por la preocupación. La mayoría de las instituciones educacionales a nivel mundial mantienen una lógica para el siglo que ya no existe, ¿ya? Y voy a plantearlo como hay otros colegios, tienden a ser colegios privados. Es muy común en colegios privados en Europa, muy común en colegios privados en Estados Unidos. Yo tengo un hijo de un colegio también acá en Chile que tiene el modelo, en que, por ejemplo, mi hija de primero básico, la mitad de sus cursos son trabajos aplicados mezclados con niños y niñas de otros cursos. Y parte de los trabajos aplicados tienen que ser de forma virtual. Entonces, es una generación que cuando salga de cuarto medio, el trabajar con equipos multidisciplinares distintos, distintos géneros, distintas edades, distintos gustos, aplicado, balanceado tecnología y trabajo presencial, para ellos es el absoluto normal. La autogestión de cómo nos organizamos como equipo, la profesora no les dice, primero básico, no les dice cómo hacerlo, les dice, mire, tienen que sacar esto, ustedes aprenden a ponerse de acuerdo, aprenden a coordinarse. Y la razón de eso es que hay muchos colegios que en el fondo están a su quiebre. A nivel de políticas públicas, efectivamente es un proceso más lento y por tanto lo que está pasando es que todavía están, y de nuevo, no solo en Chile esto, están anclados a un currículo para un mundo que ya no está, para un mundo que ya no existe, lamentablemente. Y ahí probablemente un factor que, de nuevo, algunos llaman el aterrizaje forzoso que generó la pandemia, otros llaman el despegue, y tiene que ver justamente con cómo la pandemia, al obligar a una generación completa a estar en forma virtual estudiando, efectivamente truncó el desarrollo de habilidades sociales súper importantes. Pero por otra parte, facilitó el aprender a colaborar, a trabajar, etcétera, en un mundo virtual en que las fronteras ya no son un tema. Entonces, efectivamente, hay una dualidad interesante, pero lo que tú planteas, y dijiste un punto preciso, todas las políticas públicas acá llegan un poco tarde y esta no es la excepción. Cambiar un sistema entero educacional no pasa de un día para otro, y lo que va a pasar es que genera un desfase a nivel de el cuán rápido efectivamente la gente llega. Yo sé que aquí hay personas que participan que son de Duoc y de INACAP, y me imagino que el desafío es lo mismo. Si llega alguien de 18, 19 años a estudiar que no tiene las competencias para efectivamente generar, por ejemplo, trabajo colaborativo virtual, esa curva de aprendizaje es muy difícil a esa edad. De hecho, el que mucho tiempo fue el caso de estudio fue Google. Hoy día se suma muy fuerte Microsoft áreas de programación, en que básicamente la capacidad de trabajar colaborativamente con otros y aprender en el fondo a trabajar en equipos complementarios es una clave de estas empresas. No basta alguien que sea solo técnicamente muy bueno, porque los problemas son tan complejos y el cambio es tan rápido que debo trabajar en equipos con otros. Entonces, dado esa lógica, lo que ellos aprendieron fue que desarrollar esa capacidad toma mucho tiempo. Por tanto, lo transformaron en un requisito de entrada. El mejor alumno de Harvard, si no sabe colaborar con otros, no tiene humildad de aprender de sus errores, no es capaz de darse cuenta de sus puntos ciegos, no lo contratan. Y fue un aprendizaje muy duro de saber, parece que el mejor en papel no siempre me sirve para lo que yo requiero. Hay un ajuste de cosas que se cierran en mucho tiempo, cosas que no. Entonces, efectivamente, hay empresas que lo están haciendo hace un tiempo, pero la decisión que te va a llevar cuando entras a ese camino es, ¿estoy dispuesto yo a nivelar esa curva y absorber ese costo, básicamente? O efectivamente lo que hago es poner una línea de corte más difícil en, perfecto, ¿qué tipo de persona, qué perfil, qué competencias son requisitos del cargo? Aunque no sean competencias técnicas, son habilidades que ya no puedo transar porque no tengo el tiempo o los recursos de formar internamente. Hablando de los hallazgos que teníamos en esta tendencia, había una opinión que ha ido variando con respecto a la reinvención del trabajo. Y lo que tú comentas, Marisol, también tiene que ver con cómo nos vamos reinventando. Y si ven la gráfica que estamos mostrando, previo a la pandemia, habían en estas opciones, desde no transformar el trabajo, optimizar el trabajo, rediseñar y reinventar, que son las tres que sí hacen cierto movimiento, estaban más o menos equilibradas en la opinión, pero post pandemia el tema de la reinvención del trabajo ha tomado
una fuerza muy potente, e incluso el tema de no transformar, o sea, que haya gente que piense que no hacer nada en el trabajo, en cómo hacemos las cosas hoy día en nuestros trabajos, ha bajado también porque hoy día nos ha empujado, o en realidad la pandemia nos hizo a cambiar, quisiéramos o no quisiéramos, ¿no? Entonces, ahí ya hay un cambio de mentalidad importante que nos presiona a tomar decisiones que antes queríamos hacer de manera pausada, probablemente con pilotos, para viendo cómo funciona, y hoy día tenemos que tomar decisiones que puedan abarcar a la organización completa y de manera mucho más acelerada. Lo que, y también tiene que ver con el título, ¿no? Estamos hablando de la retención, pero haciendo conexión con lo que hemos venido conversando y mucho lo que, como en resumen les quisimos mostrar de las tendencias, parte de lo que nos hemos ido dando cuenta con las distintas interacciones y con distintas organizaciones, es que las personas pasan a tomar un lugar muy importante en cada una de las organizaciones, y por lo tanto, obvio, tenemos este desafío de cómo retenemos este talento, estas personas dentro de nuestra organización, y aquí lo más importante es que la persona completa es a la que nosotros queremos retener. Y si bien la temática, cuando ustedes vieron desplegada esta lista, se enfocó mucho más en la parte de retención, lo que nosotros queremos traer a la mesa es que hoy día una de las palancas más importantes que se están viendo que impactan en la retención de nuestros talentos es cuando las organizaciones se preocupan del bienestar de estas personas. A las personas cada vez más les importa el cómo se sienten tratados dentro de su organización, y ha pasado a tomar una prioridad mucho más importante por sobre las que en algunos tiempos atrás podría haber sido incluso el sueldo monetario por el que yo trabajo. Hoy día pueden pagarme muy bien, pero si no siento que se preocupan de mí como persona, entonces no estoy tan seguro si quiero seguir en esa organización. Entonces, de nuevo, y tocando algunos de los puntos que hemos tenido de la encuesta, y hablando del bienestar como palanca de retención, es que teníamos respuesta donde el 70% de los ejecutivos respondieron que el cambio de su organización al trabajo remoto tuvo un impacto en el bienestar, pensando en todo esto que pasamos en la pandemia. Pero todavía sigue habiendo una desconexión entre lo que piensan los empleadores versus los trabajadores y cómo priorizamos el bienestar. Entonces, si ustedes ven acá en la gráfica, si ponemos en un ranking todas las prioridades que están viendo tanto trabajadores como empleadores, para el ejecutivo, para el empleador, el bienestar y mejorar el bienestar de su equipo, de sus trabajadores, está en el lugar 8, ¿sí? De estos 9. Y arriba de eso está mejorar la calidad, hacer bien el trabajo, aumentar la innovación, la experiencia del cliente y otro. Pero si ustedes ven hacia el lado de los trabajadores, cómo el trabajador y el colaborador lo rankea, el bienestar está dentro de las 3 primeras prioridades. O sea, si quiere tener mejor calidad o hacer de mejor calidad su trabajo, que aumente la innovación, que probablemente también es una palanca para el bienestar, pero el bienestar está dentro de sus prioridades. Por lo tanto, si de nuevo lo conectamos con la retención, es una palanca de las más relevantes para poder mantenerlos dentro de mi organización. Y si vamos a la siguiente, Jorge, aquí si pensamos en bienestar, entonces hay distintas acciones que podemos hacer, y lo que les quisimos traer acá a la mesa es que la organización mirada desde sus distintos ámbitos, tanto en lo cultural, que es cómo voy incorporando estos bienestar en los comportamientos diarios de mi organización, en lo operacional, en cómo están los procedimientos, las políticas que hoy día lo respaldan, en lo relacional, cómo se mueven las relaciones entre cada uno, en lo físico, dónde trabajo, y aquí de nuevo puede salir el tema del flex, y en lo virtual, sin duda, porque hoy día también están las tecnologías, cómo podemos ir haciendo distintas acciones para poder apalancar este bienestar. Y hay algunas de estas acciones que pueden estar desde el ámbito organizacional, otro en el equipo y otro que puede hacer cada una de las personas. En la organización principalmente va a estar dicho desde lo operacional, lo relacional y lo físico, algunos para ir nombrando con ustedes, y aquí después podemos también hablar de cómo lo han visto en cada una de sus organizaciones. Es
en lo organizacional, que podamos incorporar estos criterios de bienestar en las programaciones que hacemos del trabajo, también cómo lo instauramos en nuestros procesos típicos de recursos humanos, en las evaluaciones de desempeño, en cómo se relacionan los líderes, en los reconocimientos, cómo vamos vinculando los temas de bienestar ahí. En lo relacional, es que efectivamente poder buscar ciertas instancias, y cuando las funciones y el trabajo lo permite, formar equipos dentro de las preferencias que tienen cada uno de los trabajadores, o buscar cómo algún ámbito del trabajo que a lo mejor yo tengo que hacer, porque ese es por lo que estoy contratado, pero puedo descubrir ciertos otros intereses que ese trabajador tiene, cómo lo puedo involucrar en algunas otras acciones o actividades que él sienta que el interés igual lo está cumpliendo o aplicando, aunque no sea en su mismo trabajo, pero sí dentro de la organización. Y desde lo físico, que podamos diseñar entornos de trabajo que apoyen las necesidades de la salud física, mental, emocional de los trabajadores. Aquí, de nuevo, este desafío que ha pasado del trabajo remoto, como hay algunas organizaciones que, al menos en sus procesos más administrativos o más de oficina, han logrado hacer algunas modelos de trabajo híbrido, que están en casa y en la oficina. Cuando ya estamos en la oficina y hablamos del ámbito físico, ya no estamos pensando que vamos solo a nuestro puesto de trabajo a conectarnos al computador y estar con los audífonos, porque eso en realidad lo podría hacer desde mi casa, sino cómo voy buscando ambientes más colaborativos que hagan sentir a la persona de mejor manera en la organización. Y hay algunos que también vamos viendo cómo pueden ser como el equipo, y también cómo cada uno de los trabajadores va potenciando este ámbito del bienestar. Tú decías, es un tema clave porque tiene que ver con entender qué mueve a las personas. Y cuando yo entiendo qué mueve a las personas, que las hace estar bien, sea vacaciones, sea flexibilidad, sea un bono, sea lo que sea, el factor determinante, a partir de eso yo puedo generar todo mi proceso de atracción, retención y ser más eficiente ahí. Que es cuando sacaste a las personas, la cultura del sistema público era un control bajo un líder que vigilaba porque te estaba observando. Y cuando lo mandé a su casa, dejaste salir sin herramientas, porque ese líder no sabía gestionar de una forma que no fuera vigilancia directa. Entonces ahí tiene un tema que, no, ¿por qué lo quiero plantear? Porque efectivamente lo que estamos haciendo, y vamos a seguir haciendo, es tomar un par de temáticas para conversar, pero esto es un tema holístico. Este es un tema en que lamentablemente, si queremos el bienestar del trabajador, y aquí vuelvo a lo que comentó a la segunda contribución de recién, cuando hablamos de este liderazgo inclusivo, es clave para el bienestar. Y ahí una de las formas que hoy día a nivel mundial más se enfatiza el liderazgo inclusivo, no es solamente permitir que alguien distinto esté dentro y esté cómodo, es que todas las personas sientan que pueden traer su auténtico ser. Y eso implica tener una habilidad de generar unas condiciones físicas, espaciales, psicológicas, en que las personas tengan la confianza de decir, yo voy a ser quien yo realmente soy, en todos los aspectos de mi vida, y eso me permite contribuir con todo lo que yo puedo hacer. Y de nuevo, genera una presión en sistemas, genera una presión en liderazgo, genera una presión en cómo en el fondo articulamos estos elementos, pero ese bienestar, de nuevo, no pasa solamente por poner una mesa de pool, básicamente, o poner un taca-taca, como en algún momento se simplificaba. Lo que nosotros seguimos viendo, y sobre todo por la interacción que también vamos teniendo con distintas organizaciones, esto que nos ha impulsado con mucho más fuerza de ser consciente de que lo que gestiono, o los que estamos aquí gestionamos personas, y ya no solo estamos hablando de este recurso humano, como todavía lo seguimos llamando, pero sí estamos más conscientes de que estamos gestionando personas, y una persona con todo lo complejo que es el ser humano. Por eso este movimiento que tenemos que hacer, esta preocupación de cómo o ocupación en realidad, de cómo están, de cómo se sienten, y ser conscientes también de que estas personas son todas distintas. Ahí Rodrigo hacía el multiverso, decía como son tantas, hoy día son generaciones, género, se cruzan un montón de ámbitos que tenemos que ser capaces como organización de ir gestionando, preocupándonos o ocupándonos de esas necesidades, pero también moviéndonos y al ritmo y al dinamismo que tiene esta complejidad. Sí, y ahí, tomando ese punto de la mirada más estructural, justamente el desafío de esta gestión del talento que está ocurriendo hoy día tiene que ver con que, de nuevo, no solamente lo estamos haciendo porque
nuestras personas lo requieren, a nivel interno tenemos presión externa. Entonces, nuestra forma industrial de trabajar, Henry Ford, la gestión de personas teníamos resuelta, en el modelo estratégico también. El gran cambio, y aquí tomo las palabras de Katia que acaba de comentar, y para empezar a entrar también al liderazgo, que es una de las preocupaciones de ustedes, tiene que ver con que en un mundo en que efectivamente es un digital de múltiples puntos de contacto, el cambio es permanente. Y por tanto lo que nos va a pasar es que debemos adaptarnos mucho más rápido, empatizar con más gente, hay mucha más diversidad, y por eso nosotros generalmente lo que hacemos es tomar esta red de elementos. O sea, que vamos a un par de ejemplos solamente. Cuando alguien nos dice necesitamos cambiar la forma en que medimos y hacemos el reconocimiento, los beneficios, la estructura, lo que nos pasa es, bueno, la pregunta obvia es cómo articular, en este caso, la experiencia del cliente con la compensación. Esto es lo que nos ha pasado bastante y que empieza a generar, y los quiero invitar a esta reflexión. Si me importa mi cliente y la experiencia del cliente es clave, entonces voy a tener que ese proceso de experiencia de cliente que maneja el área de experiencia o de cliente o de marketing o de operación, con el proceso de gestión de personas y de desempeño que maneja recursos humanos, no pueden ser paralelos. Voy a tener que articularlos. Y aquí el dato tuvo un rol importante en cómo manejo información para que efectivamente yo reconozco, y esto puede ser desde algún tipo de reconocimiento verbal, puede ser estructura de bonos, puede ser beneficios, vinculado al impacto en general. Y de nuevo, esto lo que nos va a cambiar es no un punto específico, es la red. Requiero revisar mi proceso, mi sistema, la experiencia de los colaboradores, el liderazgo también, vamos a volver al liderazgo un segundo más. Lo mismo nos pasa, un segundo ejemplo, con feedback, con retroalimentación, ¿ya? ¿Qué le pasa con el tema de retroalimentación? Bueno, antes era 2 veces al año o 1 vez al año a partir del desempeño. En un mundo en cambio permanente, no me sirve esperar 16 meses o 12 meses o 6 meses. Entonces, la velocidad de la retroalimentación es distinta. Pero además de la velocidad, eso implica que la competencia, la habilidad del que da y el que recibe retroalimentación es diferente. Y los canales pueden ser distintos. La plataforma puede ser diferente si es que efectivamente tengo a alguien que no lo veo todos los días. Físicamente no lo puedo ver incluso. Nos está pasando mucho hoy día en algunas empresas que participamos, no solo en Chile, también en la región, en que las personas se van a trabajar a otro lugar y su condición para ser empleado es yo no voy a estar. Otros casos en que modelo operacional te obliga a tener personas presentes, como ustedes, en algunos casos ustedes poseen, debe estar en ese lugar físico. Bueno, ¿cómo hago que ese jefe, que no siempre está presente, porque él sí es flexible, esté cuando corresponde y entienda en qué momento sí debe estar y en qué momento efectivamente puede ser un jefe remoto que gestiona por resultados? Es toda una reeducación de la lógica, y de hecho cada vez quiero mostrar esto para invitarlos. Katy comentó que ahora lideramos personas, no recursos humanos. Y yo creo que esa es la invitación más importante que nos está pasando con la pandemia. Durante muchas décadas, la administración de recursos humanos quiso ser una administración científica. Ya era la gran promesa de Taylor. Era manejar a personas con la misma eficiencia que se manejan recursos. El recurso humano, el recurso financiero, el recurso hidráulico. Y ahí lo que pasó es que efectivamente teníamos muy buenos gerentes que controlaban recursos. Se calcula que requiero 25 FTE, yo saco el trabajo con 25 FTE. Eso era un buen gerente. Hoy día lo que nos pasa es que necesitamos efectivamente personas que hagan cosas diferentes, que se adapten, pero están en constante cambio. Por tanto, empieza a aparecer el líder que reconoce personas, inspira personas, desarrolla. Y acá lo que los quiero invitar es que lo que estamos viendo con mucha fuerza es aparecer una curva de desarrollo, ¿ya? Y lo planteo en la siguiente lógica. Los equipos hoy día están tendiendo a ser cada vez más empoderados, más autónomos. Eso permite que reaccionen más rápido, más cerca del cliente, más cerca del dato. El problema de eso es que nadie nace autónomo, ¿ya? Un centennial entra y quiere ser autónomo el día 1. No puede, porque no sabe. Y ahí el rol del líder es justamente el proceso de yo voy a ser el que primero supervisa, porque te voy a enseñar a hacer. Y después el líder va a tener que ser un mentor que te va a enseñar a decidir una vez que tú sabes hacer. Y después este líder va a migrar a ser un coach que enseña a navegar la política a esta empresa particular o a estos clientes particulares. Y finalmente, esta persona puede delegar para que el otro haga. Este ciclo cambia radicalmente quién puede ser un líder. E incluso en empresas súper duras,
Tenemos varios datos interesantes en empresas tradicionales en que uno diría, no, es que debe ser el experto, el médico de más antigüedad, el ingeniero con más años, etcétera. Y acá lo que ha pasado es que lo que nos empieza a pasar es que un buen líder es el que puede formar rápidamente al equipo para que llegue al nivel de autonomía que se requiere, tanto en la atracción y retención. Porque de nuevo, si no logro lo que tú dices, que es hacerle entender a alguien que cree que lo sabe todo, porque lo sabe buscar, si no entiende que este proceso, que tu jefe te va a supervisar, no porque no confíes, sino que porque te está ayudando a aprender, y te está cuidando, y está evitando que te quemes y te terminamos despidiéndote, si no logro hacer ese entendimiento, lo que nos va a pasar es que se va a frustrar y se va a ir porque en la empresa no vieron mi potencial. Típica frase, digamos. Entonces, es súper buen punto el que tú planteas, porque en el fondo es, por un lado, tenemos estos líderes que le estamos pidiendo, tal como de hecho de ejemplos con liderazgo situacional, simplemente porque el benchmark que inició esto fueron empresas que usaron liderazgo situacional, pero la clave está en, y aquí, de nuevo, veámoslo por un tercer ángulo. Yo les planteo a este líder que tiene que ser capaz de desarrollar el equipo. Perfecto. Tú me dices, sí, pero además este líder va a tener que ser capaz de gestionar la expectativa, porque si no la otra persona no va a estar dispuesta a pasar por esto porque cree que ya está listo y se siente entre ofendido y molesto porque le estén diciendo qué hacer si él lo puede buscar en Google directamente o ya pasó 5 años de universidad o 3 años de colegio técnico aprendiendo a hacerlo. Pero un tercer punto es que hay algunas empresas, y aquí los quiero invitar para que además den este giro, en que lo que ha optado es decir, voy a tener una estructura diferenciada, porque no le voy a pedir a un jefe que sea capaz de desdoblarse de esta forma. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que voy a armar equipos operacionales que son orientados al resultado, a tarea, a control, ejemplo, mantenimiento correctivo, en que voy a tener un supervisor tradicional. Y no le voy a pedir que forme equipos, no le voy a pedir que inspire, no le voy a pedir que delegue. Simplemente porque, de nuevo, está en su zona de confort y lo hace bien y no requiere hacer todo eso en esa sección. En cambio, en aquellas áreas que sí requiero a alguien que forme equipos, ahí me preocuparé de traer personas que efectivamente hagan coaching o que hagan delegación. Entonces, una forma de verlo es, les diríamos toda la pelota al líder. Una forma distinta de verlo es cómo desde la estructura organizacional gestiono las capas de forma de que al que estoy pidiendo que efectivamente sea alguien que controle la producción, el resultado del proceso, no le pida además que sea un líder inspirador transformacional. Es efectivamente cuando el trabajo flexible nace, pre-pandemia, estaba muy enfocado, sí, muy enfocado en esto del equilibrio de la vida familiar, personal, y por eso las empresas estaban explorando, piloteando ciertas opciones donde, en general, en mi experiencia, que trabajé en esos proyectos previo a la pandemia, muy reticentes a un teletrabajo total, pero sí con opciones de 1 o 2 días, trabajar desde casa y con algunos mitos del tipo el viernes no, el lunes tampoco, porque de nuevo culturalmente el jefe pensaba que si se le dábamos el viernes, bueno, todavía lo piensan un poco, pero el viernes y el lunes es que la gente se va a ir a la playa o se va a ir de vacaciones y se va a desconectar, entonces habían temas ahí, pero el centro era efectivamente como ser una especie de beneficio para quien podía tomarlo, o sea, de acuerdo a la función que tú cumples, buscando el equilibrio vida familiar y laboral. Obviamente la pandemia lo que hizo es que llevó a muchas más posiciones de incluso las posibles, obviamente los full operación no se pudo, pero mucho más de los posibles a teletrabajar, y hoy día está el cuestionamiento de vuelta. Algunas empresas han sostenido el modelo o están trabajando para eso, y otras han vuelto full presencial, aun cuando tienen funciones que podrían trabajar remoto. Entonces ahí primero hay un primer análisis que hay que hacer. Creo que hoy día, que ya es una nueva forma de trabajar que se instaló, que las nuevas generaciones también lo están incorporando, las compañías están llamadas a revisar si hay ciertas funciones o no que podrían hacerse de alguna manera más híbrida. Eso es un primer punto. El segundo que están analizando hoy día las empresas, Nicole, es ver si efectivamente esto sigue siendo un beneficio o es algo que voy a cambiar mi modelo operativo. Entonces significa que las empresas empiezan a dar un paso y ya no es una opción, sino que empezaron a revisar que ciertas posiciones, lo más óptimo es que efectivamente teletrabajen o lo hagan híbrido y lo hacen un hecho. Entonces, cada vez que van a salir a buscar de nuevo esa posición, es un requisito, es algo que está en la descripción de cargo. Este cargo X, este analista contable, trabaja 2 días de la semana en la oficina, 3 días en la casa, o trabaja full remoto.
es un cambio operativo. A eso es un camino que recién se está transitando. Como estamos en el espacio de beneficio, lo que estamos viendo es cómo buscamos un equilibrio y nos vamos al fondo, que era esto, que buscamos equilibrio, vida familiar y personal, y ya que hay posiciones en algunas organizaciones que no pueden tener trabajo flexible, pero lo que yo no quiero decir es si hay o no trabajo flexible, sino que como organización me preocupo de este equilibrio. ¿Qué le entrego a esa parte de la organización que probablemente no va a poder trabajar nunca de su casa, pero que el mensaje de que me preocupo por su vida familiar o su equilibrio familiar y laboral es igual importante? Entonces busco algún otro espacio o algún otro tipo de entrega o beneficio, llamémoslo así hoy día, que lo haga sentir eso y compense, para que no se hagan estas pugnas internas, de que entonces los que están en la administración sí, los que estamos en la operación no, cuando el fondo es el equilibrio de la vida familiar o la vida personal y laboral. Balancear cómo puedo en el fondo hacer que todos perciban que tienen este beneficio. Incluso en momentos en que no se puede balancear, no te da la forma, y piensen en lo que hizo Elon Musk públicamente hace 2 semanas atrás cuando dijo en Tesla todos trabajan presencial siempre. ¿Ya? Y fue porque efectivamente era tan costoso el costo de empresa, con tanto talento iban a perder, porque no tenían cómo compensar esa percepción de que perdí el beneficio, y los de administración sí lo tienen, que finalmente lo que hizo fue decir voy a sacrificar mi administración, estoy dispuesto a perderlos a ellos, porque hay momentos en que no se puede hacer el intercambio. O sea, una decisión súper de negocio. Pasado de la hora, tenemos algunas herramientas. La idea de nosotros es poder, bueno, era abrir esta conversación con ustedes, sobre todo que hoy día como círculo de empresas también empezar a compartir prácticas, porque a veces uno siente que está como solo en un montón de decisiones o esta problemática, pero en realidad hay otros que están pasando por lo mismo, hay otros que han resuelto ciertas cosas o que tienen ciertas ideas, entonces eso es bien, bien nutritivo. Nosotros queremos compartirle la presentación que teníamos hoy día, pero de cara a lo que preguntas, Nicole, también tenemos algunos puntos de vista o algunas herramientas que ahí en contacto con Marisol o con el equipo de organizador, feliz de compartirlos con ustedes si es que les sirve de algo para generar al menos las conversas internas en sus organizaciones. Cuenten con eso, les compartimos material. Para mí, gusto, es clave, fue un aprendizaje muy duro, y se los comparto rápidamente, es no estereotipar por arquetipos generacionales. ¿A qué me refiero con eso? Que lamentablemente, como se dice, importa la data. Nosotros, nuestro equipo en Deloitte, tenemos un formato en que usted va a la oficina cuando agrega valor. Esa es la definición. Y tiene que ver con la forma en que trabajamos, la área de consultoría al menos. Y tengo a alguien que en el equipo es un millennial, debía trabajar en su casa por generación naturalmente, y él le gusta ir a la oficina, quiere instalarse en la oficina todos los días, necesita un espacio físico. Entonces, si uno hace el ejercicio de decir a los millennials les voy a hacer plan A los centennials plan B, casi siempre erra, pero gravemente, porque son teorías generales que pretenden explicar un 50-60, no al 100%. Entonces, súper importante medir, y yo sé que no todas las empresas tienen muchos recursos de medición, de generación de datos, pero incluso un censo, cosas tan simples como un censo de quiénes tienen hijos, quiénes trabajan mejor en un lugar que otro, te permite información, cosa de no gestionar con arquetipos, a priori, sino que efectivamente construir el dato y entender a quiénes realmente tengo, y por tanto no copiar lo que hace Google, no copiar lo que hace Deloitte, no copiar lo que hace otra empresa, sino que levantar la información de quiénes realmente tengo y qué es lo que realmente esas personas requieren. Los docentes, ¿cuánto les molesta el no poder estar en la casa? Nada. El docente está acostumbrado a estar en la universidad. Yo hago clases acá al lado, ningún problema. Lo que le molesta probablemente es esta inequidad de por qué el otro sí puede y yo no. Entonces, no, cuando yo entiendo eso, yo sé cómo puedo gestionar, pero implica ir a conocer, es un esfuerzo importante de nuevo. No son recursos humanos, son personas. Debo ir a conocer a la persona. Sí, yo solo como reforzando eso, el conocer creo que es el principal tip, Marisol, y que las empresas estén dispuestas a conocer. Creo que a las organizaciones que pudieron hacer teletrabajo en alguna de sus posiciones al menos, lo que quedó en evidencia es que rompimos de alguna manera esta pared que había entre la Katy que trabaja y la Katy que está en la casa, la Katy que tiene hijos, la Katy que tiene mamá, o que tiene algunas otras situaciones, como que ahora estamos usando un fondo, pero cuando partimos la pandemia todos veían de qué color eran mis paredes, de qué color eran las sillas de mi casa. Entonces se rompió un cierto velo, y ese llamado, yo creo que lo que hay que sostener de eso es la importancia de que como líderes, que probablemente aquí todos los que estamos en esta
reunión, además, estamos en esas posiciones como líderes, conozcamos a nuestra gente para tomar la decisión de cara a los beneficios, el bienestar, y eso, de nuevo, el primer punto que ustedes levantaron al inicio, va a ser la mejor como palanca de retención que van a tener para sus colaboradores, más allá de una receta que no va a calzar en una u otra seguramente. A ver, yo feliz de compartir ejemplos. Mi única prevención es que, de nuevo, no copien el ejemplo. Tómenlo como una posible inspiración. Entonces, empresa en que, no, el equipo tiene que ir es operación, tiene que estar en el lugar de la operación. No hay opción de teletrabajo, no es remoto, etc. La pregunta fue, bueno, ¿qué valoran? Y lo que valoraban no eran títulos, no eran cartones, por tanto la opción de reconocer o premiar o dar acceso a capacitación, que era la primera idea, no. No, ahora que los conocemos y sabemos qué es lo que valoran, entonces la empresa le hace un copago a una membresía, a un club deportivo en que van con familia, en que efectivamente lo pasan espectacular el fin de semana, porque lo que valoraban era ese tiempo de calidad en familia. Entonces, si lo que la empresa me va a ayudar es a tener un club que yo no puedo pagar, pero que la empresa tiene un beneficio en que yo puedo ir con mi familia y juntos hacemos deporte, me encanta, ¿ya? Pero no, tiene que ir con conocer qué los mueve, porque de hecho esta empresa partió con la hipótesis de decir, démosle postítulos, o démosle posgrados, o démosle estudios. Y lo que pasó es que no les interesaba, no era un reconocimiento que me premien con eso, era más trabajo. Entonces, de nuevo, cuando yo lo conozco, yo puedo saber qué palancas lo mueven. Entonces, en este caso era entender que lo que querían era tiempo de calidad con familia. Yo te ayudo a tener tiempo de calidad con familia. Tienen esta membresía, este club, en que toda la familia esté inscrita y van a hacer deporte juntos. En mi caso, otro ejemplo que también es en una organización de un tamaño más grande y de industria grande, pero tenía que ver con el impacto que hicieron o el ajuste que hicieron a las medidas de conciliación. Entonces están las medidas de conciliación, que a veces además hay empresas que dicen estas son nuestras medidas de conciliación, pero son las legales. Entonces, tengo 5 días post matrimonio. Bueno, pero eso es lo que te tengo que dar. Entonces fueron un poco más allá, de nuevo, reconociendo, haciendo un pulso de lo que efectivamente esperaba la organización, y había harto de tiempo para situaciones específicas, de nuevo, que tenían que ver con el tema, no sé, las graduaciones de los hijos, o ciertos eventos familiares, incluso algunas consideraron la religión, por ejemplo, que a veces ni siquiera se toca, pero hay ciertas religiones que están incorporadas en nuestras organizaciones que tienen días puntuales que no se reflejan en los calendarios y sí tienen la opción, por la medida de conciliación, de participar. Más allá de lo que da lo legal, sino porque voy conociendo, así como dijo Jorge, lo del club deportivo que era importante para la familia, que otras cosas también le interesan a la gente en esta organización. Eran algunos tiempos y obviamente había que ser ciertas organizaciones, y que esto al final igual se refleja en costo, ¿no? Si yo doy este permiso a las personas, pero ellos lo valoraban mucho, más que materializarles un bono, el que efectivamente ellos pudieran saber que si se organizan, podían tener permiso para la graduación de sus hijos. Y lo importante de esto es que dejaba de estar a criterio del jefe, porque algunos decían, bueno, yo no lo necesito porque mi jefe es buena onda, si tengo que ir me va a dar permiso, pero hay jefes que no son tan buena onda. Entonces, lo democratiza de alguna manera y todos saben que tienen esa opción. También es bien relevante eso. Y yo no puedo compartir el nombre del hotel, de la cadena de hoteles, pero les comparto la lógica, ¿no? Para inspiración. El drama de esta hotelería era, nos demoramos 3 meses por lo bajo en preparar a alguien antes de que empiece a trabajar, porque necesitamos asegurar calidad, un estándar, etc. Cualquiera que hemos estado en un hotel sabemos que cualquier interacción importa, por tanto, necesito formarlo antes de... y lo preparo por 3, 4, 5 meses para que empiece a trabajar, y antes del año renuncia y se va porque es un centennial que quiere conocer el mundo. ¿Cómo lo hago para retenerlo? Y lo que hicimos acá fue decir, ¿cuál es el costo de la empresa de todos tus beneficios? Perfecto, el plan A lo mantenemos. Tiene seguro de cesantía, tiene, o sea, temas legales, pero además tiene temas como salacuna, tiene temas como ahorro previsional, seguro complementario, y vamos a armar un plan B. Y el plan B es un fondo compartido 1-1, la empresa aporta, el trabajador aporta, para ir a recorrer el mundo. Y se va a mi cadena de hoteles, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Usted entra, está 3 meses en formación, trabaja 9, 10 meses y dice, quiero recorrer el mundo.
y la empresa en que estoy me ayudó a juntar fondos para ir a recorrer y además me manda la impact en otros países, de forma que además ese dinero que tengo me sirva aún más, me quedo más veces y después vuelvo. Y ahora vuelvo con todo el conocimiento. No requiero 3 meses de formación porque ya sabía lo que estaba haciendo. Y además trae buenas experiencias porque como cliente dice, lo que hacen en Tailandia es esto, y es espectacular. Entonces, si lo que ellos quieren es salir a recorrer el mundo, ¿cómo logro hacer que mi beneficio, al mismo costo empresa, igual, sea efectivamente, te ayudo a lo que tú quieres? ¿Quieres irte por 6 meses, 3 meses? Perfecto, pero planifiquémoslo con anticipación, cosa de que yo manejo ese tema y usted hace lo que quiere apoyado por mí, en vez de que la empresa sea un impedimento en mi balance día-trabajo, usted me ayuda en esto. Y lo interesante ahí, como detalle anecdótico, es que descubrió esta empresa que los hombres se están casando en torno a los 35 años y las mujeres cerca de los 30 y tienen hijos, porque ahí cuando vuelven, dicen, ahora quiero el plan A, ahora sí me interesa esa lacuna, ahora sí es valioso el beneficio de estas otras cosas. Entonces, de nuevo, es cómo logro entender qué es lo que mueve a las personas y cómo les ayudo en eso dentro de lo que la empresa puede. Esta empresa lo que hizo fue un 1+1 porque no podían pagar toda la vacación, pero era suficiente para que la gente dijera, maravilloso, la empresa me está ayudando en lo que yo quiero hacer. Y darle las gracias a Deloitte que nos acompañó, a Duoc que nos ayudó a tener a Deloitte presente aquí y apoyándonos también en esta actividad. Sí, nosotros por nuestra parte, también Marisol, a ti, a la audiencia y también que se lo transmitas a los que ya no están, darles las gracias también por permitirnos esta conversación. Para nosotros también es súper nutritivo escuchar las experiencias de ustedes y de sus organizaciones, y que también sepan que para cualquier duda estamos disponibles, nuestros correos, al menos el mío debe estar en la cita, si no Marisol también, nosotros felices de responder consultas, opiniones que la audiencia pueda tener en algún momento.